Gracias a Dios. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 4, los primeros 11 versículos. Ya estamos por terminar este año de predicación y bueno, nos corresponde este pasaje. La próxima semana será el último de Pedro y bueno, esperamos que en cada pasaje Dios hable a nuestras vidas. Primera de Pedro 4, versículos 1 al 11, el título es Buenos administradores de la gracia de Dios. Leemos juntos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Porque en esto Dios es glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, hermanos. Pues en esta carta tan pastoral del apóstol Pedro usa la palabra administradores. Originalmente es oikonomos en griego. La palabra oikonomos es importante porque de ahí viene el término mayordomos, que todos nosotros somos como administradores delante de Dios. Oikos es casa y nomos es ley. Entonces oikonomos se traduce como un administrador. Literalmente nosotros no somos dueños de nada, todo le pertenece a Dios. Y nosotros vamos a dar cuenta de esto. El oikonomos era alguien encargado en una casa. Como alguien importante, adinerado, dejaba a alguien de encargado sobre todas las cosas. Pero el administrador no era dueño, nada más tenía autoridad sobre las cosas, pero tenía que dar cuenta. Entonces, hermanos, recordemos que no somos dueños de nada. Todo le pertenece a Dios y tenemos que dar cuentas al Señor de todo esto. Y dice aquí, bueno, que nosotros administramos la gracia de Dios. Son palabras muy fuertes porque en verdad habla de un contenido muy importante, lo que es la gracia. La palabra gracia aparece 70 veces en toda la Biblia, pero viene de un origen muy importante. Hoy queremos empezar un poquito con exégesis para llegar a un contexto muy claro en lo que se aplica a nosotros. Originalmente la palabra era chará. Chará significa gozo. Es así como gozo, ¿no? Alegría. Y luego gracia se dice charis. Es como una declinación de gozo. Entonces la gracia es un regalo que nos produce gozo. Dios nos da una gracia en todo lo que hace. Pero esa gracia nos tiene que producir gozo. Dado que estamos en su voluntad y entendemos su voluntad, para nosotros es muy importante entonces que digamos, bueno, yo estoy como un administrador de la gracia de Dios. Y la palabra gracia aparece en 19 textos del Antiguo Testamento. Por supuesto, por tiempo no vemos los textos, pero usted puede buscar en su casa. Hay 19 ocasiones que habla de gracia, Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento son 58 veces. ¿Se da cuenta entonces cómo aumenta muchísimo la proporción de lo que es la gracia del Señor? Y en total son 77 textos. Entonces la gracia de Dios es un tema muy constante, muy recurrente y muy importante. Para los judíos la gracia era a futuro. Sus ceremonias no salvaban, no cambiaban el corazón, pero a futuro les daban la idea de que se necesitaba un Salvador. Cada que hacían el sacrificio, el día de la expiación, o algún cordero para algún pecado personal, ellos reconocían que no era de ellos, sino de Dios el perdón. Y esa gracia viene por la misericordia de Dios, pero en el Nuevo Testamento se aumenta.
se multiplica la gracia porque Jesús es gracia. Nuestro Redentor es el Señor de toda gracia. Y como gracia que nos da, nosotros tenemos entonces que aprender que estamos viviendo en medio de esa gracia, pero que no caigamos en algunos excesos, porque de hecho este es lo que habla este pasaje, ¿no? Que como administramos la gracia de Dios, tenemos una gran responsabilidad delante de Él. Recordemos, Dios ha derramado abundante gracia en nosotros. A veces ni siquiera estamos muy conscientes o no recordamos o no agradecemos, pero Dios nos da una gracia constantemente. Por eso dice aquí la multiforme gracia de Dios. Es importante ver cómo es la palabra multiforme. O sea, de muchas maneras se manifiesta la gracia de Dios. No nada más es una, muchas formas. Quizás cada uno de nosotros hemos recibido la gracia de Dios de manera hasta incluso personal, en cosas especiales o espectaculares o sorprendentes, pero siempre vienen de parte de Dios. Y vamos a ver entonces 2 compromisos que tenemos con la gracia. La gracia es muy linda, pero implica compromisos. No nada más es recibir o hacerlo como yo quiero, sino es un compromiso delante de Dios. Y los primeros 6 versículos hablan de la santidad. El primer compromiso con la gracia, yo tengo que ser santo. Dice aquí versículo 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, hermano, el Señor Jesús, que es el dador de toda gracia, el Señor de toda gracia padeció. Vino a morir en la cruz por nosotros. Entonces, la gracia no nos exime de sufrimiento. A veces hay sufrimientos que veremos enseguida para nosotros también, pero dice, bueno, el Señor de gracia vino en carne y padeció en carne, y Él es el Señor de gracia. Pero no nada más tenemos que ver a Jesús como algo que sucedió, sino que nosotros también armarnos del mismo pensamiento. Aquí la palabra armarse es como equiparse. El cristiano tiene un equipo de la gracia de Dios, hay que aprender, hay que buscar, hay que estar más consagrados cada día, pero sí tenemos entonces que armarnos del pensamiento que tuvo Cristo. El Señor de toda gracia no tenía ninguna necesidad, no necesitaba nada, Él tenía todo. Adoración, ángeles, eternidad, bendiciones, tenía todo. Y sin embargo, por amor a nosotros, vino a estar sujeto al tiempo, vino a estar sujeto a la tentación y a todas las condiciones humanas y al pecado que estaba asediando constantemente su vida. ¿Recuerda que a Jesús lo tentó 40 días el diablo en el desierto cuando empezó su ministerio? Entonces dice, y el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, aún la tentación, que es algo tan dramático para todos nosotros, Jesús la padeció. Sin pecado, la padeció con amor y con autoridad, pero esto lo llevó entonces al gran propósito de su vida, que era morir en la cruz por nosotros. Y dice, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Entonces Jesús en su carne acabó con el pecado, porque dice la palabra que pagó por nuestros pecados, por nuestra sanidad, por nuestra salvación, pero fue un sacrificio completo. Ya no hace falta ningún otro sacrificio. No hace falta ningún otro medio, ninguna otra situación para buscar el favor de Dios. El Señor es el que con su aflicción nos ganó la gracia. Y hay que ver esa unión así inseparable. La gracia viene por el sufrimiento del Señor Jesús. Entonces, con su sufrimiento nos dio la gracia. Y también dice que el apóstol aquí, Pedro, tengan ustedes la misma mente. La mente de Cristo de padecer, sufrir, dar salvación. Ustedes tengan la mente de Cristo. Fíjense que en la mente hay muchas batallas pues muy cotidianas que todos tenemos, y hay que aprender a estar armados en la mente con la mente de Cristo. Porque constantemente tenemos una mente muy carnal. El mundo tiene una mente totalmente opuesta a Dios, y entonces nosotros tenemos que estar fortaleciendo la mente de Cristo en nuestro corazón y armarnos del pensamiento de que cuando haya sufrimiento no estemos como extrañados de por qué pasa, ¿no? Dice el 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces aquí, hermanos, nos habla de que evitemos el libertinaje. Porque esto es un pecado muy común en los creyentes. Como somos libres, tenemos la gracia, el acceso al Dios, a veces pensamos que es fácil empezar otra vez a pecar. Y dice aquí entonces el apóstol Pedro, recuerde que es un propósito. Si tenemos la gracia y administramos la gracia que aparece tanto en la palabra de Dios, el propósito no es que vivamos en la carne. Porque muchas personas caen en ese engaño. Bueno, yo puedo pecar, es temporal, luego regreso, ¿no? La salvación no se pierde. Hay una serie de ideas que la gente tiene y entonces empieza a jugar con las cosas de Dios.
Pero dice aquí el apóstol, esto no es el propósito. Ustedes tienen la gracia, administren la gracia del Señor, pero nunca usen la gracia como para pensar que se pueden apartar o como para pensar que otra vez estén en la carne. Aquí la palabra carne es sarx, S-A-R-X, o sea, la carne es lo que soy yo. Mis demandas, mis placeres, mi egoísmo, todo el pecado que cada uno tiene es su propia carne. Y por eso dice que ustedes no vivan otra vez en la carne. Tienen la gracia, administran la gracia, pero no para que estén en la carne. O sea, tenemos que determinar muy claramente todo lo que es esto, ¿no? Hace unos 22 años estuvimos en Veracruz, mi esposa y yo, en un curso con la iglesia presbiteriana en Jalapa. Y vino un pastor que se llama James Wheeler. Escribió un libro muy interesante sobre, decía, el modelo de vida. Y habla de Jesús como el modelo que trajo salvación, pero no fue gratuito. Trajo salvación y enfrentó oposición. Trajo salvación y enfrentó pecado, enfrentó al diablo, enfrentó muchas cosas. Pero el resultado es que nosotros lleguemos a tener la victoria. Y de ahí sacamos un curso nosotros que es, pues, victoria en Cristo, ¿no? La victoria en Cristo es a través de lo que Él hizo con nosotros. Y entonces tenemos que entender muy claramente lo que es la carne, porque no era el plan de Dios. No quería que Adán y Eva fueran carnales, pero Adán y Eva decidieron. Y aunque nosotros no tenemos la culpa de Adán y Eva, heredamos la tendencia pecaminosa. Y como tal, la carne siempre va a estar ahí, pues como ofreciendo placeres, cosas incómodas, cosas que no corresponden, ¿no? Y luego describe más Pedro aquí la carne, dice las concupiscencias. La concupiscencia es el apego a los placeres carnales. Eso es la concupiscencia. Entonces yo tengo que evitar la carne, que es muy general, una tendencia al pecado, y también la concupiscencia, que es como una inclinación muy fuerte a diferentes placeres que Dios prohíbe. Recordemos, hay placeres que Dios permite y hay placeres que Dios prohíbe. Entonces, cuidado con esas concupiscencias, ¿no? Y luego dice de los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Los no creyentes. El mundo tiene sus concupiscencias, tiene su mundo, tiene su forma de manejar las cosas y tiene muchas tentaciones y muchas ofertas y muchas interpretaciones erróneas. Nosotros tenemos que estar dándonos cuenta de lo que son cosas de hombres y decir, ya no puedo estar ni en mi carne, ni tampoco en la concupiscencia de los hombres. Y entonces tengo que estar muy atento a no caer en esas tendencias, porque son como necesidades creadas. ¿Se da cuenta? Que hay necesidades creadas, o sea, tú necesitas esto para que tengas éxito, para tu imagen, para no sé qué, y nos crean muchas necesidades. Casi siempre con cuestiones económicas y de placer y de cosas erróneas, ¿no? Y tenemos entonces que decir, bueno, yo no puedo estar como el mundo con tantas ofertas de lo que es aparentemente bueno o aparentemente necesidades y veo si algo yo lo necesito o no. Si no lo necesito, tengo que cancelarlo, batallar con eso, luchar con los deseos y pasiones hasta que tenga la victoria. Porque el Señor tuvo el propósito de acabar con la carne. Y nosotros tenemos entonces que tomar la decisión personal de estar con esas cosas, ¿no? Y con esas concupiscencias, deseos desagradables a Dios, opuestos a la razón y al bien. Fíjese, eso es las concupiscencias del mundo. Se oponen a la razón y se oponen al bien. ¿Se da cuenta que es irracional el mundo? Los placeres, los deseos, la vida tan egoísta, es muy, muy irracional. Tenemos entonces que razonarlo, pensarlo y orar, y veremos ahorita los medios que tenemos para enfrentar esas situaciones, pues que están como una oferta cotidianamente, ¿no? Luego dice el cuadro 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, y disipación y abominables idolatrías. O sea, no nada más es carne y también cosas que están fuera de la voluntad de Dios, sino todo esto. Baste ya el tiempo pasado. ¿Qué es esto? Que ustedes ya son cristianos. O sea, no están en el mundo. Los del mundo no están entendiendo esto. Por eso el mundo no entiende el mensaje de Dios, no lo quiere entender. Por eso Jesús dice, ¿por qué no entienden lo que les digo? Porque no están en Cristo. Pero si yo estoy en Cristo, soy diferente. Y por la gracia que Dios derrama de tantas formas, tengo que entender que ya no voy a hacer lo que agrada a los gentiles. ¿Qué es lo que agrada a los gentiles? Pues todos los placeres ilícitos. ¿Se da cuenta de todo lo que se ofrece hoy? La agenda global que propone Naciones Unidas, que cada quien haga lo que quiera. La sexualidad, destruir a la familia, que todo sea económico. Eso es la agenda globalista. Y nosotros tenemos que estar en contra de eso. De hecho, originalmente era la Agenda 1020, de 2010 a 2020. Como no se ha conseguido, gracias a Dios, ahora es la 2030.
la Agenda 2030, o sea, 2020 a 2030. Y esperamos orar para que esto se detenga, pero siguen proponiendo todo tipo de libertinaje, siguen proponiendo cosas que están opuestos a la palabra de Dios. Por eso dice que ustedes ya no tienen que andar en lo que agrada a los hombres. Es muy mundano, muy apartado de Dios. Dice, andando en lascivias. Lascivia es propensión a los deseos carnales. O sea, yo necesito más sexo, necesito libertad, drogas, todo tipo de cosas. Los vicios que el mundo ofrece, esos son lascivias. Y luego dice las embriagueces. Cuidado con el alcoholismo. Muchos creyentes se dan libertad con el alcohol. No hay libertad con el alcohol, hermano. Es un vicio terrible que además la palabra de Dios habla ampliamente en contra de esto y tenemos que estar en contra de esto, como dice aquí, no anden en borracheras. O sea, cuando una persona empieza a alcoholizarse, se baja la moral, se bajan las cuestiones de control, el cuidado de no tener tanto contacto con los demás y hay un relajamiento moral. Dice por eso aquí tengan cuidado con el alcohol. Y luego dice, esto es muy grave, las orgías son libertinaje sexual. ¿Se da cuenta cómo hoy se habla de mucha libertinaje sexual? Yo puedo ser homosexual o bisexual o transexual o lo que sea, que hay una cantidad de clasificaciones, ¿no? Y la gente piensa que tiene libertad. No es cierto. Dios hizo hombres e hizo mujeres. ¿Y cuántos hombres para la mujer, hermano? Ay, hermanas, se trataron, ¿eh? Hermanos, ¿cuántas mujeres? Nada de que tengo repuestos y la del año, no, olvídese de eso. Ahí sí no traiga repuestos, no se puede. Dice ahí son orgías y la palabra se traduce al español exactamente igual, libertinaje sexual. ¿Cuánta gente no exhibe que tiene relaciones sexuales con todo el mundo, que se puede tener, que no pasa nada? La palabra disipación es interesante porque es disolución y relajamiento moral, eso es disipación. Como que se pueden permitir cosas que no están bien. Por eso tengamos cuidado con eso. Dice algo muy importante sobre los mundanos, 4:4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Fíjense los términos aquí, ¿no? Habla Pedro, a estos, ¿quiénes son estos? Los mundanos. ¿Ya se dio cuenta que usted no es popular en el mundo? Porque un cristiano popular en el mundo, pues no sabemos si es cristiano, porque es el que más mete vicios y mete cosas que no están bien, y es el de más ambiente, pues no. Ya ahora nosotros somos en Cristo totalmente diferentes. No que haya aburrimiento, pero que seamos diferentes. Porque el mundo está tan metido, incluso en la iglesia, hermano. Hay iglesias muy mundanas, que no sabemos si la música es para Dios o para el mundo. Decimos, bueno, ¿para quién es esto? O cómo se manejan las cosas, ¿no? Y la cuestión es que el mundo está muy metido en muchas cosas ahí, ¿no? Por eso dice, a estas personas, los no creyentes, les parece extraño que ustedes no sean iguales. Cuando no sea usted igual al mundo, dele gloria a Dios, porque está usted haciendo las cosas bien. Cuando ni notan que somos cristianos, ¿qué pasó? Si tú eres el cristiano, pero si eres el más mal hablado, eres el más con malicias y cosas que no están bien, hermano, no se puede. Tenemos que batallar con eso porque es muy mundano y a la gente le entra mucho el mundo fácilmente, incluido a los cristianos, ¿no? Que veremos ahorita. ¿Cómo es el mundo? Dice, ellos corren en un desenfreno. Recuerden, el desenfreno es sin límites. ¿Cuántos piensan que el mundo es un lugar sin límites? O sea, así lo plantean. Esto es sin límites. La ciudad prohibida, ¿no? Que ya luego fue permisiva. Bueno, no es posible que nosotros tengamos ese tipo de desenfreno. O sea, yo tengo un freno puesto por Dios. No puedo estar como el mundo. No puedo andar como la gente que no conoce de Dios. Hay personas desenfrenadas y lamentablemente se dicen cristianos. Y entonces estamos teniendo ahí un fuerte problema, ¿no? La disolución es lo mismo, relajamiento moral. Por eso siempre decimos, tengamos cuidado con el contacto físico. No se recomienda tanto contacto físico con quien no corresponde, porque damos lugar a otras cosas, ¿no? Yo puedo amar a las personas con una distancia y bueno, hay acercamiento total con nuestro esposo, nuestra esposa, es total el acercamiento. Con nuestros hijos tenemos mucho afecto y también hay límites, pero no puedo estar sin límite con las demás personas, porque estamos dando lugar a un libertinaje en muchas cosas ahí. Cuidado con esas conductas. A los mundanos les parece muy extraño que no corramos con ellos. Por eso incluso en estas fechas, ¿no?, de tanta celebración para nosotros muy linda, el mundo se desenfrena. Hay alcohol por todos lados, hay libertinaje, hay esto. Hermano, no es lo correcto.
Nada más que tenemos entonces que tener pues una convicción de las cosas de Dios. Luego dice algo muy importante: todos van a dar cuenta. Dice 4:5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué es esto? El tribunal de Cristo. No nos va a juzgar el Padre. No nos va a juzgar el Espíritu Santo. ¿Quién nos va a juzgar? Cristo. Ahora dice Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 5. El que está para juzgar es Cristo. Y en el juicio del gran trono blanco, cada persona se presentará delante de él. Peor los que no creen en Dios, pero también se van a presentar. No hay nadie que pueda evadir el juicio de Cristo. Lo único que nos libró de la condenación es la sangre de Jesús, derramada en la cruz. Yo soy salvo por la gracia de Dios. Me tengo que presentar con esa actitud de redención, de conversión delante del Señor, pero es una cuestión muy tremenda que los que no creen en el Señor van a presentarse haciendo las cosas como quieren. Pero dice aquí, cada quien dará cuenta. Recuerde, la salvación es personal. Nadie puede decidir por usted. Usted decide cada día. La consagración, la entrega, las bendiciones, las disciplinas con Dios es muy importante, pero la gente que decide en contra o decide no estar en las cosas de Dios, ellos van a dar cuenta. Y aquí es un presente continuo. El que está sentado ya para juzgar es Jesús. Recordemos, Jesús es el juez. Y aquí dice, está preparado. O sea, no va a prepararse, ya está preparado. Y esto se escribió hace 2000 años. Entonces Jesús ya está preparado como juez. Qué lindo la Navidad y las cosas bellas que recordamos de aquel bebé que nació, pero ya no es el tiempo nada más. Ahorita lo celebraremos con mucho gusto, ¿no? Pero siempre recordemos, ya no es un bebé. Ni es Navidad, ni todo es de esferas, es el juez. Y como mi juez, la única manera de presentarme delante de él es arrepentido. Porque si no me arrepiento, entonces voy a estar con la reprobación delante del Señor. Luego tenemos un versículo complicado, 4:6. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Es importantísimo notar la gramática, porque muchas personas nada más vemos lo devocional. Está bien lo devocional, pero de lo devocional me voy al análisis exegético. ¿Qué dice este texto? Porque ahí dice, por esto el Evangelio ha sido predicado a los muertos, para que vivan justificados en la carne y según Dios. Y de aquí el grupo de la iglesia mormona dicen que se bautizan por los muertos. ¿Cómo ven? O sea, ¿ahí dice esto? No dice eso. Ahora, el problema es que en el idioma original hay 7 casos. No es uno, son 7. Y un caso que dice aquí no es por como en lugar de, sino es por a causa de. O sea, estas personas a las que se les predicó el Evangelio ya murieron. Pero ya murieron y ahora su testimonio nos sirve para que ahora los convirtamos. Sin embargo, este grupo dice que las personas que estamos en Cristo podemos bautizarnos por los muertos. No, hermano, no se puede. De hecho lo hacen constantemente. Me bautizo en el nombre y de quien sea. A lo mejor ya se bautizaron por usted y ni se ha dado cuenta, ¿no? Porque sacan listas por ahí. No se puede, no es lo que está diciendo. O sea, dice, por el testimonio de esos muertos, hoy nosotros seguimos predicando y ellos fueron creyentes en su tiempo, pero no estamos para nosotros bautizarnos en el nombre de muertos. De hecho, aquí no dice bautizar, dice se han bautizado por los muertos. O sea, ya por los que murieron, ahora hay gente que cree en Cristo, que fue un buen testimonio, y los que ahora creen, bueno, es otra generación. Entonces tengamos cuidado con eso, hermano, porque hay muchas personas que sacan cada conclusión. Por eso decimos, no saque conclusiones. O sea, yo puedo concluir muchos errores, sobre todo cuando no hay una teología bien asentada, ¿no? Porque muchas personas concluyen cosas que no están bien. La Biblia no dice que la gente se tenga que bautizar por los que ya murieron, ¿no? Y este grupo lo hace y hace mucho tiempo, ¿no? No es lo que está diciendo. Está diciendo, a causa del testimonio de ellos, nosotros pues tenemos la bendición de ahora estar en las cosas de Dios. ¿Qué aprendemos de todo eso, hermano? Dios nos llama a vivir en santidad. Recuerde, la palabra agios, separado del mundo, consagrado a Dios. Dios nos llama a la santidad.
La gracia es maravillosa, el perdón y todo el amor de Dios, pero nos llama a una santidad. O sea, usted tiene que estar apartado del mundo. Eso es la santidad. Vivimos en el mundo, pero según Juan 17, no estamos como parte de, no somos de los que están siguiendo la corriente. Estamos aquí para testificar, pero no estamos como mundanos, ¿no? Yo a veces lamento mucho que la iglesia parezca más mundana. De veras, mucho, mucho. Porque baile igual, fiesta igual, vida igual, cigarro igual, que los mundanos. Eso no está correcto. De hecho, tenemos tanta bendición que no necesitamos ninguna sustancia. Cuando nosotros hace muchos años, Dios nos concedió la bendición de participar con un grupo de rehabilitación para las drogas, fue una bendición muy grande, hace 23 años. Aprendimos un poquito, ¿no? Pero una de las cosas que aprendimos ahí es que la gente tiene mucho problema para dejar los vicios. Entonces, hermano, no se meta con los vicios. Porque a mucha gente se le hace muy fácil. Y la copita y la celebración y esto no está bien. Yo creo en la abstinencia total de alcohol, total, absoluta. Ni para cocinar, ni para aderezar nada. Porque empezamos con muchos problemas fuertes, hermano. Y otra cosa también en cuanto a lo sexual. ¿Cuánto libertinaje hay en este día, no? Como la gente ya dice que son más modernos y ya la sexualidad se ve como cualquier cosa, no podemos cambiar eso. Las normas de Dios siguen siendo las mismas. Aunque la sociedad avanzó en tecnología, no avanzó en moral, no avanzó en vida espiritual. Tenemos que tener las formas del Señor. Ahora, aquí hay algo muy importante. Ustedes sean conformados o a lo mundano o a lo cristiano. Entonces la palabra conformar es así como amoldar. Yo me tengo que amoldar cada día más a Cristo, a lo cristiano, lo que es de bendición, y quitarme el molde del mundo, porque repito, hay cosas muy mundanas, ¿no? Y no es correcto que haya tanto mundo en la iglesia. La iglesia tiene tanta riqueza, tanta forma de adorar a Dios, la comunión que tenemos, no hace falta lo mundano. Entonces tenemos que aprender a reflexionar, ¿qué tan mundano soy? ¿Qué tan mundana es mi manera de ir? En mi casa, ¿qué tan mundano soy? ¿Qué cosas veo, qué cosas no veo en mi casa? ¿Qué ven mis hijos, mi esposa y yo? ¿De qué compartimos, no? Como dicen algunos pastores, muy sencillito. ¿Sería bueno o no sería bueno ir a un plan de estos así, de desenfreno? De cosas, hermano, la pregunta es, ¿Cristo iría? Esa es la única respuesta. Si Jesús no iría, pues tampoco usted. Porque usted está fuera de lugar ahí. Es demasiado mundano. Y no es que nos sintamos especiales o algo, pero necesitamos erradicar lo mundano, porque estamos muy metidos en todo esto, ¿no? Dice aquí que fue excesivo el tiempo en que nos dedicamos a lo mundano. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Aunque nos hayamos convertido muy chiquitos, algunos que nacieron en casa de cristianos tuvieron que tomar su decisión. Pero en algún momento vimos el mundo como algo muy bueno, muy agradable, muy deseable, y tenemos que decir que no. Ahora, que no haya como una falta de identidad allí, los cristianos no participamos en esas cosas. No porque nos espantemos, no porque nos prohíban, sino porque somos diferentes. Dice que ustedes son diferentes, denle gracias a Dios. Y esas interpretaciones de los mormones, de la bautización por muertos, hermano, olvídese, no hay tal. Nosotros no tenemos que seguir esto. Tenemos que estar en las cosas de Dios y nadie se puede bautizar por otro. Y eso trae mucha aberración allí, ¿no? Y es por no ver lo que originalmente dice el texto. Por eso siempre nos invitamos, vea qué dice el texto. Porque a veces como que nos acostumbramos, ¿no? Y decimos, bueno, creo que dice esto, no dice esto. Hay muchas veces que nos hemos equivocado. ¿Sabe cuántas? Miles. Necesitamos ver exactamente lo que dice el texto. El texto es exacto para que la interpretación y la enseñanza sea exacta. Porque si no fuera así por palabra, pues cada quien, ¿no? Ay, como usted vea, hermano. No se puede como usted vea. Tiene que ser más exegético cada día el asunto. Segundo compromiso con la gracia de Dios es la constancia. O sea, el primero fue santidad y el segundo es constancia. 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Pedro, en la cárcel, porque las dos cartas las escribe desde la cárcel en Roma, dice ahí, ya el tiempo está muy cerca. Y lo dijo hace 2000 años. Entonces, hermano, eso se llama la inminencia del tiempo de Dios. En cualquier momento puede suceder. No se desanime, no se canse, no deje de adorar, porque en cualquier momento viene el Señor y se lleva a su iglesia y empiezan las cosas que todos conocemos, ¿no? La gran tribulación, el milenio, todo eso. Dice, mas el fin de todas las cosas está muy cerca. Entonces, hermano, como el fin está cerca,
tenemos que estar más consagrados para predicar la palabra, más consagrados para el cambio, o para decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres hacer en mí? ¿Qué me quieres hacer cambiar en mi vida para que yo esté más consciente del fin que se acerca? Porque algunos como que piden la noción, sobre todo los que tenemos ya décadas en el Evangelio, decimos, ay, bueno, ya tanto tiempo, a lo mejor no es tan precisa la palabra, no, sí, es muy precisa, muy precisa, y tenemos que aprender a estar en todas las cosas. Pero como el fin se acerca, sean sobrios y velen en oración. Son 2 órdenes. ¿Qué es sobriedad? Control. Lo opuesto a ebriedad. Entonces, hermano, opuesto a todo lo que es mundano, lo que quita el control, lo que quita la noción de las cosas, ustedes tienen que ser sobrios. Manténganse firmes en lo que creen. Porque el mundo seguirá ofreciendo, el diablo, los demonios, todo lo que hay ahí, hay cosas que ofrecen. Y nosotros tenemos que ser sobrios. Y velar en oración, o sea, manténganse orando. No quiere decir que se desvelen. Porque algunos son unos tecolotes, ya nos dimos cuenta. Viven de noche. Les encanta lo nocturno. Hermano, no es correcto. Cuando dice velades, manténganse alertas en oración. Ahora, si usted ora en la noche, qué bueno, ¿no? Pero a la hora que usted ora, puede ser en la madrugada, en la tarde, a la hora que sea, usted está orando, es velar en oración. O sea, me mantengo con sobriedad de mi carácter, no voy a ceder a las cosas, pero también me mantengo orando. La oración nunca será suficiente. Siempre podemos orar un poquito más para mantenernos firmes en las cosas de Dios. Y luego habla otra vez del amor. Dice ahí 4:8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo es el amor entre nosotros? Ferviente. Y dice agapetos, agapes, no es fileos de amistad, es agape. El amor espiritual. Usted recuerda la diferencia, ¿no? Fileos es amistad y agape es elevadísimo, espiritual, perfecto. O sea, ustedes mantengan ese amor, y otra vez es tiempo presente continuo. Mantengan el amor con el Señor, porque nunca vamos a acabar de necesitar amar a los demás, porque seguimos siendo imperfectos. Entonces ahí dice, ustedes manténganse amando, se crezcan en amor, ámense unos a otros fervientemente. La palabra fervor es así como mucha intensidad, ¿no? Porque entonces algunos como que amamos, pero no lo demostramos. Algunos somos más expresivos, ¿no? Otros como que no somos muy expresivos. Bueno, los muy expresivos están bien, y los que no son expresivos tienen que aprender. Porque yo tengo que aprender a expresar que mi amor por ustedes es ferviente. No nada más un amor ferviente. O sea, así como con esa intensidad, el amor se va a necesitar cada día más. Y luego algo dice aquí la consecuencia, el amor cubrirá multitud de pecados, porque es como una conclusión. Si ustedes tienen un amor ferviente, se van a cubrir. ¿Cuáles pecados? Pues los que tengamos entre nosotros. Porque Dios cubre mis pecados, es personal. Pero mis hermanos y yo, que seguimos siendo tan imperfectos, seguimos cometiendo pecados unos contra otros. Seguimos con algún atropello, alguna cosa que no está correcta, y entonces tenemos que tener ese amor y quizás crecer en amor. Cuando dice el Señor, no debes a nadie nada, o sea, no ande pidiendo préstamos, es lo que dice, dice, sino el amaros unos a otros. Siempre tengo una deuda de amor. Porque dice, ustedes van a deber esto, el amor. Porque aunque he amado, sentí amor o mostré amor, no fue suficiente. Y cada día, cada exigencia, cada complicación requiere una nueva demostración de amor. Y ahí tenemos entonces que aprender nosotros a estar en esa constancia. Yo tengo que amar a mis hermanos porque es la única manera en que podemos mantenernos los dos, creyentes y no creyentes, ¿no? En las cosas de Dios. Y luego habla mucho de la hospitalidad, 4:9. Hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Es importantísimo esto. Recuerden, en la cultura judía, en el tiempo de Jesús, recibir a alguien en su casa era un honor. Hoy ha cambiado un poquito entre nosotros, ¿no? Que sigue siendo mucho gusto recibir a alguien en nuestra casa. El hospedarse era como una muestra de amor, de generosidad. Y dice, hospédense unos a otros. O sea, no uno, sino unos a otros. Siempre hay lugar en mi casa para mis hermanos. Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Porque a veces tenemos un horario tan complicado, ¿no? O las cuestiones que hoy tenemos como muchas dificultades. Pero dice, hospédense unos a otros sin murmuraciones. ¿Qué es murmurar? Hablar mal de otro. Específicamente cuando no está. Y para algunos es el deporte nacional,
Es el rey de los deportes. Está horrible, ¿no? El béisbol es horrible. No, no es. El rey de los deportes es criticar a mi hermano cuando no está. Murmurar de él. O sea, recíbanse sin murmurar. Porque alguien recibió otros, ay, ¿para qué vino este hermano? Mira, nada más, ni teníamos ganas de recibirlo. Estábamos bien ocupados estamos siempre. Pero el recibirnos y el ayudarnos va a ser una cuestión de nuestro amor, pues que se tiene que demostrar, ¿no? Sin murmurar, o sea, no hablemos unos de otros. No hagamos ese deporte nacional. Luego dice los dones que tenemos 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrenlo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, es ahí donde viene este título. La multiforme gracia de Dios se da reconociendo que todos tenemos dones. ¿Cuál es su don, hermano? Voy a preguntar uno por uno. No. ¿Pero usted tiene dones o no? Todos. Si cree que no, su don es la negación. Porque todos tenemos dones. Dice el Señor, algunos 1, otros 5 y otros 10. No sé cuál es usted. Quisiéramos ser 5 o 10, ¿no? Pero por lo menos 1. Porque hay quienes no dan nada en la iglesia. Yo vengo a recibir, vengo a descansar, vengo a dormir. Este hermano predica tan rico que me arrulla siempre. Mire, hasta yo me duermo cuando me oigo, pero no lo haga usted, hermano. Ahora, eso entonces es una actitud. El don que usted tiene, o los dones, dice, ministrelo, y es como un servicio. Ahí la palabra es juperetes, o sea, un servidor al que todos le pueden pedir algo. Y esto es no, porque algunos piensan que el ministerio es así como algo muy elevado, ¿no? A mí todos los contextos de la iglesia, el ministro del Señor, no lo veas, el ungidísimo de Jehová, pariente de Matusalén, no, pues olvídese. No se puede ministrar si no somos humildes. Cuando yo soy humilde, puedo servir a los demás. Si no soy humilde, no quiero servir. Dijo Jesús, no vine para ser servido, sino para servir. Y si el Señor vino a servir, pues nosotros también. O sea, ministren los dones que tienen a los demás. Los dones no son personales de presunción, son para servir. ¿En qué mi don ayuda a mi hermano? Porque cuando el don lo presumo, mire mis dones, mis títulos, no, hermano. Eso es un error muy grande. Nosotros tenemos que ministrar con amor y con humildad. Y es ahí donde dice como buenos mayordomos, buenos oikonomos de la gracia de Dios. O sea, yo administro dones que no son míos. Dios me los dio por su pura gracia, pero los tengo que administrar para los demás. Y es entonces cuando tenemos el amor perfecto. Porque hay un grupo de siervos de Dios que son autocomplacientes. O sea, ellos hacen las cosas para ellos, como me gusta, como yo veo, como planeé, como yo he deseado. Y hermano, no siempre se puede. De hecho, en el ministerio para los demás no es como yo quiero, es como Dios quiere. Y también como los demás necesitan, ¿no? Porque a veces ya lo hice, ya me quedé callado. No, si se vuelve a requerir, lo vuelvo a hacer. Si alguien más llega con esa necesidad, yo la sufro. ¿Por qué? Porque para eso estoy. Porque muchos como que son muy cerrados con sus dones, ¿no? Como un poquito pues limitados en el amor. Y dice ahí, ustedes ministren los dones como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, la multiforme gracia de Dios es para servir a los demás. Me bendice, me levanta, me sostiene, pero también es para los demás. Y es ahí donde tenemos que decir, cómo mi don ayuda a los demás. Como repetimos, no como me gusta a mí, sino como Dios dispone, como los demás necesitan. Y es entonces que tenemos la madurez en las cosas de Dios. Y luego dice ahí el 4:11, la administración. Si alguno ministra, hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno ministra según el poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es la administración? Servir a los demás. Pero dice aquí, si ustedes están hablando, hablen conforme a ¿qué? Conforme a la palabra de Dios. O sea, ¿cuántos predicamos, enseñamos o hacemos evangelismo? Eso es hablar. ¿Cómo tengo que hablar? Conforme a la palabra de Dios. Porque lamentablemente en el sector cristiano hay mucha gente que habla cosas que no son muy bíblicas. No está muy bien interpretado, no está correcto. Y son hasta famosos, ¿eh? Venden bestsellers, tienen estancia ahí en las librerías cristianas, pero no es bíblico. Entonces por eso yo si voy a predicar o enseñar, ¿cómo es? Conforme a la palabra de Dios. Me tengo que meter, escarbar, hacer exégesis en la palabra, ver qué dice la palabra de Dios y nunca estar escaso con eso. La enseñanza, ¿no? Con todos los grupos, niños, jóvenes, toda la gente que le damos enseñanza, hay mucho que preparar.
porque tenemos que hablar siempre conforme a la palabra del Señor. Y la administración, que es muy, muy abierto, ahí dice, si alguno ministra conforme al poder que Dios da. ¿De quién es el poder? De Dios. No es de nosotros. Es por su gracia, por su amor, y yo voy a ministrar siempre por el poder de Dios. Qué bueno que ese poder está dado. En la gran comisión Jesús dijo, toda exusía, o sea, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿En dónde? El cielo y tierra. Jesús tiene toda autoridad. Y como nos delegó la autoridad es importantísimo. ¿Sabe que usted es como Jesús? Es importantísimo, ¿eh? Porque algunos no se sienten como Jesús. O sea, Él es muy superior, incomparable, sí. Es superior, es incomparable, pero Él dijo, como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. O sea, ¿somos o no somos? Tenemos un lugar de altísimo privilegio. Por eso con sobriedad, con constancia, con una solemnidad en las cosas de Dios, porque nos envió con toda esa autoridad. Y entonces yo tengo que servir a los demás de acuerdo a su palabra y al poder que Dios da. Y luego, ¿quién es Jesucristo? A quien sea en la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es esto? El que merece toda la adoración. Gloria es la palabra como brillo. Doxa es como algo que brilla. ¿A quién pertenece el brillo? Pues a Jesús. Y el brillo es como luz, algo que ilumina, algo que bendice, que trae mucha bendición. A Jesús le pertenece la gloria. Ninguna persona. Recuerde, cuando Dios nos permite por su misericordia sentir su gloria o que alguien vea su gloria en nosotros, enseguida le regresamos la gloria a Jesús, porque no somos nosotros. Como cantamos, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, es un versículo. Entonces, qué bueno que entendamos como buenos administradores de las cosas de Dios, que el imperio le pertenece al Señor. Recuerden, el fin se acerca. Entonces tenemos que estar con mucha sobriedad y con mucha solemnidad y constancia orando. No hay perfección en nuestra vida, pero queremos aspirar a ser mejores cada día, para que la gloria de Dios se vea en todas las cosas, ¿no? Y tenemos que amarnos profundamente. Aún los que no somos tan expresivos, aprendamos a expresar nuestro amor. Porque muchos pensamos que amor es debilidad, ¿no? Muchos hombres tenemos este enfoque muy machista. No demuestres que te sientes feo, nunca llores, que no te ve la necesidad, porque tú eres machote. Sí, eres bien machote. Ese es el problema. Tenemos que dejar el machismo y aprender que el amor no es debilidad. Demostrar mi amor no es que yo sea débil. Tengo que mostrar mi amor a la gente, porque hay personas que se nos facilita mucho, ¿no? Ve el amor de la mamá por su bebé. Una mamá normal y sana ama a su bebé, en automático, ¿no? O un papá, pero a las demás personas a veces es un problema, ¿no? Ay, mi jefe del trabajo, estos hermanitos que me caen rete mal, porque así es la frase, ¿no? Me caen rete mal. Hermano, amor, aceptación, cambio. ¿Qué tengo que cambiar? Porque algunos damos por hecho que hacemos las cosas bien y no. Mi hermano me puede cuestionar, mi hermano puede hablar conmigo, me puede pedir algún cambio y entonces puedo ser un mejor servidor. ¿Y a quién servimos? A los demás. No es para nosotros. El servicio es un ministerio dado por Dios, por su gracia. ¿Para quiénes? Para los demás. No es para mí el ministerio, es para los demás. Porque hay muchos que son muy egoístas, ¿no? El gran evangelista sacado de no sé dónde a tamborazos, pero lo sacaron. Y sin embargo pasan ahí con su pose. No, mira, mejor sin pose. Si nuestra foto, mejor. Si nuestro gran currículum, decía un pastor, no es currículum, es ridículum. Samuel Ascarino, nuestro pastor, decía eso. O decía en los títulos, en vez de honoris causa, decía horroris causa. O decía, en vez de tal cosa, decía ignoramos causa. O sea, a veces no sé ni por qué le dan títulos a alguien, pero le encantan los títulos. Los títulos son de Cristo. Nosotros con toda humildad entregamos lo que Él nos da para que podamos bendecir. Y el que habla conforme a la palabra, métase más con la palabra, cada vez más, porque a veces hay palabra escasa. Y si ministramos por el poder de Dios, gracias a Dios por su poder, que no siempre es así como aparatoso, pero el poder de Dios está ahí presente. Y ministre con un amor ferviente por los demás. 2 compromisos, santidad y constancia, que párrafo nos debe hacer mejores siervos de Dios. Oramos, hermano, ahí sentados, sin más preámbulos, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por 1 de Pedro, capítulo 4.
versículos 1 al 11, buenos administradores de la gracia de Dios. Un pasaje precioso, Señor, que aprendemos mucho. Quienes aspiramos a ser tus siervos es que aprendamos la santidad. Qué importante es que el mundo vea en nosotros santidad, que no estemos tan imbuidos del mundo que ni cuenta nos damos, que nos celebramos como el mundo, festejamos las cosas como el mundo, proponemos como el mundo, e incluso los valores son los valores mundanos. Ayúdanos a estar como iglesia cambiando en todo esto, Señor. Tú sabes cuántas iglesias el mundo está tan metido ahí que ni cuenta se han dado. Nosotros no queremos ser especiales o diferentes, pero sí queremos estar con una santidad cada día, que podamos esforzarnos en apegarnos a tu palabra y vivir la santidad que tú tienes planeada para nosotros. Pero también, Señor, que la constancia sea en nosotros un servicio, que no sea de un momento o de un tiempo de la vida, sino mientras tú nos concedas vida, queremos ser tus siervos. Y que conforme a tu poder, Señor, ministremos a los demás, conforme a tu palabra en todas las cosas, y que crezcamos espiritualmente para ti, darte la honra y la gloria en todas las cosas. Por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejamos este lugar.